Bueno, señores, en un país donde se estima que hay una banca de lotería o de apuestas deportivas por cada 328 habitantes y con la proliferación de más de 15 modalidades de juegos de azar, el proyecto de ley sometido por el Poder Ejecutivo para regular aún más ese sector ha sido recibido con apoyo, pero también con algunos cuestionamientos. Sobre este tema conversamos ahora con Yamile Gutiérrez Figuereo, quien es abogada con una sólida trayectoria de más de 14 años de experiencia especializada en ese complejo y dinámico sector de los juegos de azar. Mi estimada, ¿qué tal? Bienvenida a Esto No Tiene Nombre. Muchísimas gracias y muy buenas tardes y gracias por darme la oportunidad de conversar de este proyecto de ley que es muy necesario para el Estado, para los operadores formales y para el país. Primero, una pregunta, Yamile. Hasta ahora no había un proyecto de ley que regulara estas bancas de apuestas. ¿Cómo esto funcionaba? Que ahora estamos hablando de un proyecto de ley. ¿Es un proyecto de ley que viene a reformar otro, lo moderniza? ¿De qué se trata? Existe actualmente varias normativas dispersas, tanto para, dependiendo del sector de juegos de azar, bancas de loterías, bancas deportivas, casinos. Entonces, ¿qué pasa? En este proyecto de ley, el presidente Luis Abinader ha querido englobar todo eso en un solo documento. Entonces, ¿está adaptado a la operatividad del negocio? En parte sí y en parte no. Entonces, hablemos de la fortaleza o lo positivo del proyecto de ley y lo que tú consideras que no es tan positivo o que debe modificarse. Las bancas de lotería, ¿a quién se subordinan? Por ejemplo, a mí siempre me ha preocupado, Yamile, ¿hay una manera de regular la cantidad de bancas por comunidades, por provincias, o esto es al libre albedrío? Mientras alguien saque una licencia, no importa que haya más bancas que colmado o más bancas que escuelas, ¿eso debe regularse o no debe regularse, por ejemplo? Sí. Sí, claro que sí. Mire, actualmente la fiscalización y la regularización del sector de juegos recae sobre la Dirección de Casinos y Juegos de Azar del Ministerio de Hacienda. Es un departamento dentro del Ministerio de Hacienda. Existen normativas y existen leyes que regulan actualmente las distancias entre una banca de lotería y otra. También de igual manera entre una banca deportiva. ¿Qué pasa? La ley está, pero no se está cumpliendo. ¿De quién ha sido entonces la inobservancia? Del Estado Dominicano. Yo tengo de muy buena referencia, la Dirección de Casinos siempre ha querido tratar de regularizar esa parte con el tema de las distancias, con el tema de la proliferación de las bancas, pero necesita un apoyo del Estado Dominicano para eso. ¿A través de quién? El mismo Ministerio Público. Porque la ley está, es solamente cumplirla. Tengo entendido, perdón que te interrumpa, que muchos operadores de bancas de lotería lo que hacen es como que crean pequeñas sucursales. Tú tienes el permiso para una, pero entonces le pones el mismo nombre a otra y la pones en otra esquina. ¿Es así o es solamente un comentario de camino? Es un comentario de camino. Fíjense qué pasa cuando un consorcio de bancas de lotería emite un permiso, está registrado bajo la dirección en que debe de operar. Entonces, ¿qué pasa? El Estado y la Dirección de Casinos, a través de una fiscalización o una interconexión, pueden regularizar más esa parte. ¿Qué trae entonces el nuevo proyecto de ley? Esa Dirección de Casinos y Juegos de Azar, que ahora mismo es un departamento pequeño dentro del Ministerio de Hacienda, se crea un organismo totalmente autónomo, el cual se va a llamar Dirección General de Juegos de Azar. ¿Y esa dirección a quién se subordina? ¿A quién responde? Va a responder al Ministerio de Hacienda, pero va a ser algo totalmente autónomo. ¿Y eso, como por ejemplo, qué facilidades le da? Lo digo por lo siguiente, Yamile. Hasta ahora no tengo nada en contra de la dirección porque no la conozco, me acabo de enterar. Pero hasta ahora
el problema no ha estado en el departamento que existe en Hacienda. Ha estado para hacer valer la ley que existe, leyes, reglamentos, etcétera. Desde el departamento no pueden hacer valer la ley porque necesitan otro brazo ejecutor, sea a través del Ministerio Público, la Fiscalía, la Policía, etcétera, para ir a intervenir una banca que puede estar al margen de la ley o no está cumpliendo las distancias. Para eso hay que ir con un documento, etcétera. ¿Qué me garantiza que ese departamento, ahora convertido en dirección, lo pueda lograr? Desde la dirección va a tener que seguir necesitando el Ministerio Público y otras dependencias. ¿Qué garantiza? ¿Cuál es el beneficio de convertirlo en una dirección autónoma para que otros entes colaboren con él para hacer valer la ley? Mire, va a tener amplias facultades de fiscalización, de supervisión. De hecho, el nuevo proyecto de ley contiene un régimen sancionador más robusto del que tenemos actualmente. Yamile, perdone que le interrumpa, no se pegue tanto porque si no se le corta la cabeza y entonces no puedo después... dígame entonces, volvamos a esa parte. ¿Qué valores tiene esta nueva dirección? Era como lo decía, ya siendo un organismo autónomo, donde va a tener su amplia facultad de poder fiscalizar, supervisar y sancionar, porque de hecho el proyecto de ley le va a dar la facultad, tiene un régimen sancionador un poquito más amplio del que tenemos actualmente. Entonces ellos van a poder fiscalizar un poco más. Claro, siempre va a necesitar la ayuda de otros organismos del Estado. Siempre la va a necesitar. Pero actualmente, como ya mencioné, tenemos esa deficiencia. Ya como, vuelvo y repito, ya siendo un organismo autónomo, directamente va a poder perseguir sin tener que tener alguna ayuda, o sí, entre dos de otros organismos. Me gustaría preguntar, porque a veces el organismo, bueno, es necesario, pero no tiene ni las facultades técnicas en función del personal que se necesita, ni administrativas. ¿Qué contempla la ley en materia de sanciones? Porque se supone que si violamos la ley, entonces hay que pagar con algo. Casi siempre se recurre a las multas, pero las multas no siempre disuaden de cometer la infracción, porque en lo que llega la multa me gano un buen dinero y con eso mismo pago la multa y no se sabe cuántas multas más. ¿Qué sanciones contempla este proyecto de ley? Mire, primero depende del tipo de la falta, van con unas sanciones leves, unas graves y unas muy graves. Las muy graves incluye el tema de la prisión, o sea, de prisión de 1 a 3 años. Y la misma ley hace su descripción de cada una. Por el tema de la ilegalidad de operar, también se me complementa con el tema de lavado de activos. Yeah. Entonces, tenemos la ley de prevención de lavado de activos que es muy robusta. Debe de haber un delito precedente entonces me engloba ambas. Por eso que le digo, o sea, la creación de esta dirección autónoma me le va a dar la facultad de perseguir a los operadores informales. Okay. Porque actualmente la proliferación que hay en el país son de operadores informales. El operador formal que paga sus impuestos, que está al día con todos los programas porque de hecho el sector de juegos de azar es un sujeto obligado en la ley de lavado de activos. Debe de contener sus programas de prevención de lavado, oficiales de cumplimiento, registro en la unidad de análisis financiero de la UAF. Todo el operador formal lo cumple. Entonces, me afecta el hecho de que tengo al lado de mi puesto o de mi punto de venta un operador informal que va de impuestos, que no tiene programas y no se le da entonces la sanción o el perseguimiento legal al mismo. ¿De cuánta gente estamos hablando, por ejemplo, que están en la formalidad? ¿Cuántos en la informalidad? Mire, en el año 2022, el presidente Luis Abinader, mediante decreto, declaró de interés nacional el tema de la regularización
de las bancas de loterías y bancas deportivas. Se registraron 70,000 bancas de loterías nuevas, donde en el año 2011, sí, donde en el año 2011, cuando hubo un bloqueo por 10 años de nuevas instalaciones, habían 32,000. Estamos hablando que a nivel nacional tenemos una que 110,000, 112,000, claro. Sí, bancas de lotería. Legales. Legales. No, legales tenemos ahora mismo 30 y algo. Con el plan de regularización, donde el Poder Ejecutivo, a través de la Dirección de Casinos, ¿qué hizo? Llamó al operador informal. Ven, regularízate, paga tasas administrativas, fírmame declaraciones para yo poder entonces, si tú cumples con lo que actualmente tenemos en la normativa, te voy a otorgar tus permisos. Uh-huh. ¿Qué pasó con el plan de regularización del año 2022, 3 años después? Lamentablemente no se ha podido culminar. ¿Y por qué? Entonces, ¿por qué no se ha culminado? Yamile, ¿por qué no se ha culminado? ¿Dónde ha estado el pelo en el sancocho? El tema de las distancias, en el caso de las bancas de loterías, en el tema de las distancias y de quién tiene el derecho, de quién se instaló primero, quién se instaló después. Y ahí hay una poquita crítica al órgano regulador. Tienen los mecanismos de cómo ellos poder culminar el plan, pero no lo han hecho. ¿Y cuáles son esos mecanismos? Han sido un poquito pasivos. ¿Cuáles son esos mecanismos para hacer cumplir el plan? A través de las mismas asociaciones que regularizan o que están dentro de fíjense algo, las bancas de loterías están agrupadas en gremios. Entonces, utilicemos a los gremios uh-huh. para que ellos mismos le digan quién se instaló primero, quién se instaló después. Está también el tema del mismo sector, hacer levantamientos. También la ley exige que deben de tener una distancia de escuelas, de hospitales. Entonces, es simplemente que la Dirección de Casinos, con su departamento de fiscalización, vayan y verifiquen cada punto de eso. Usted cumplió, perfecto, le otorgo su permiso. Y automáticamente el Estado va a empezar a recibir los pagos de impuestos por esos puntos que actualmente están dejando de percibir. El Estado está dejando de percibir esos impuestos. Entonces, vamos a culminar el plan de regularización. Ahí mismo en el plan de regularización, porque quisiera como montar una cosa con la otra. Hay poco más de 30,000 bancas de loterías legales en el país. Se hace un inventario en el 2011. Exacto. Sí. Se hace un inventario y se descubre, bueno, por lo menos 70,000 bancas en total. Los operadores de esas bancas deciden regularizarse. 70,000. Entonces tú computas esos 70 con los 30 y tantos que hay, son 100,000 y pico de bancas, 111, 112, el número real. Pero ha pasado un periodo de tiempo. ¿Se paró, se detuvo ahí la proliferación de bancas ilegales o siguió creciendo? Ha seguido creciendo. Ya. Ha seguido creciendo. Miren algo también. El Código Penal, claro, no el que está ahora mismo en tela en el Congreso. El actual, el 410 del Código Penal, a todo el que opere bancas o juegos de azar ilegal, sancionado. Ok. Hasta con prisión. Entonces, es lo que le digo, actualmente tenemos los mecanismos, pero necesitamos un apoyo del Estado. Ahora, ¿por qué el departamento y el área de fiscalización de este departamento de bancas, de loterías y deportivas, de Hacienda, no lo ha podido hacer? ¿Le falta recursos? ¿Le falta personal? Le falta personal. Muy poco personal. Yo creo que entre los fiscalizadores, la empleomanía que tienen, no llegan a 50 empleados. Ese departamento. Imagínese. Ese departamento. Con 50 empleados.
ir a fiscalizar banca por banca en todo este país. O sea, las 70,000 que dieron el paso para regularizarse. No estamos hablando las que existen y no se han anunciado para regularizar. O sea, ir a esas 70,000 una por una, ver a qué distancia están una del hospital, de la escuela, no sé qué, con 50 personas. Es imposible, doctora. Imposible. Por eso le digo que deben ellos también de acercarse a las federaciones, que ellos saben dónde están cada punto y ellos lo pueden ayudar a poder regularizar esa parte. Pero como le dije, me han sido muy pasivos. Entonces, el presidente ha querido, fíjense que instauró un plan de regularización en el 2022 para regularizar esa parte. Y ya entonces, el mes pasado, introduce el proyecto de ley. Él tiene la necesidad, él quiere, pero necesitamos el apoyo. Yo sé que este proyecto de ley, hacer una iniciativa del presidente Luis Abinader en el Congreso Nacional, sé que se va a pasar. Porque han habido otros proyectos de ley, los cuales lamentablemente han perimido. Pero al ser ya algo directo del Poder Ejecutivo, entiendo que sí, que esta vez sí va a pasar. Okay. ¿Qué más contempla este nuevo proyecto de ley que sea interesante para organizar este mundo de la banca de lotería y deportivas en el país? El juego responsable. El juego responsable. Este proyecto de ley me trae como nuevo el tema de la autoexclusión de los jugadores, el tema de que cada operador dentro de sus puntos de ventas deben de poner un eslogan que diga jugar responsablemente. Jugar compulsivamente afecta tu salud, porque el juego no es malo. El juego sí se juega, y valga la redundancia, responsablemente es de ocio, es de entretención. Entonces, este proyecto de ley, eso es uno de los aplausos que yo le doy a la nueva normativa, que no estaba contemplada actualmente y que ha sido referente en otros países en el tema del sector de juegos de azar, que sí lo contemplan. ¿Qué observación sí le hago al proyecto? En el caso, por ejemplo, de Colombia y de Perú, parte de la recaudación que hacen del mismo sector lo dividen, se va al sector salud, al sector de los municipios, y entiendo que acá en este proyecto que dejó ese vacío legal pudiera haber una parte, un porcentaje de la recaudación para el tema de la salud mental por el tema del juego responsable, de la ludopatía principalmente. Ok. Bueno, eso sería lo ideal, pero ya sabemos que es muy difícil que para el legislador pueda predeterminar por ley las recaudaciones a qué destinos presupuestarios van, porque sería la lógica. Ha habido otras experiencias que al final tampoco se cumplen, por ejemplo, con lo que se recauda en materia de drogas y no sé qué, se destina una parte para, por ejemplo, deporte, otra para el tema de los programas de lucha contra las drogas, del consumo, y eso entra a Procuraduría y pasa por no sé cuántos lados. Al final, y una parte de ese dinero va para, por ejemplo, construir los nuevos recintos penitenciarios, pero es complicado y al final, como hay tan poco dinero, le echan mano a todo y nunca se va. Lo lógico sería eso, como usted plantea, que haya un concepto y una determinación de lo que se recaude por ese concepto impositivo a las bancas de lotería, tengan un destino explícito
por ley para el presupuesto cada año de nación. Oiga, lo que entre para acá, tanto por ciento va para la salud mental por el tema de la ludopatía, tanto por ciento va para esto y el otro por ciento va al presupuesto general para lo que quieran hacer, letrina, lo que quieran hacer, escuela, lo que quieran. Pero que haya un por ciento de eso. Yo, por ejemplo, considero también que cosas de esta naturaleza pudiera ser también con el tema de la venta de cigarrillos y de bebidas alcohólicas, que además casi siempre se castigan impositivamente ante cualquier reforma, porque es un ingreso grande al Estado, que por la naturaleza del producto o el servicio que brindan, pudieran un por ciento de esa recaudación destinarse a programas que compensen el daño que hace beber en exceso o fumar en exceso o jugar en exceso, que se convierte en una enfermedad en todos los casos. Y eso... Pero exacto, necesito que se quede por ley, que la ley me lo estipule, no que me vaya una normativa o que se me quede la libre discreción del órgano recaudador. Tiene que estar por ley. Tiene que estar por ley. Ahí está. Algo más. Estamos hablando de loterías de lugares físicos. Hemos hablado de las distancias que debe estar de una escuela, de un hospital, las distancias entre ellas, etcétera. ¿Se ha pensado en el tema de los juegos de azar de manera electrónica o digital que se juega? ¿Cómo? Los juegos de azar por internet. Exacto. ¿Eso cómo se contempla? ¿La ley lo piensa también? Claro, claro. De hecho, existe una normativa, la 136/2024, donde regulariza todo el tema de los juegos de azar por internet. La ley me la deja muy cortita, en el sentido de me le da la amplia facultad a un consejo consultivo o un consejo técnico de la Dirección General de Juegos de Azar para que desarrolle entonces todo el tema de esa regularización. Entonces, si ya tenemos el proyecto de ley, vamos a describir todo lo que tiene que ver por online. El país o el mundo se está vislumbrando de que usted desde su casa, desde cualquier parte del mundo, pueda conectarse y jugar. Entonces, como le dije, me quedo corto. Entonces, ya tenemos la ley, vamos a describir todo. Que nosotros, que República Dominicana, y es mi visión, y por eso siempre hago énfasis a las entrevistas que voy, a los programas, a mis escritos en los periódicos, seamos modelos a seguir en todo el sector de juegos de azar, que la ley me lo englobe completo, que no me dejen nada a una discrecionalidad de un consejo técnico. Ya tenemos el proyecto de ley. Entonces, vamos a describir. ¿Qué me trae en la parte online? Lo único, tácitamente, en lo que llega el tema de la interconexión, de que el órgano recaudador puede interconectarse con el operador para ver sus jugadas online, una tasa administrativa mensual de 5 millones de pesos. Estamos hablando de unos $80,000 mensuales. ¿Dónde? Mi entender y por mi experiencia que tengo, no solamente acá en Dominicana, sino en otros países, es exagerado. Es exagerado. Bueno, sí. Es exagerado. Es que también se está tributando, o lo dice la ley, sobre un ingreso bruto. El modelo a nivel mundial, el juego de azar se tributa a través del ingreso neto. Ventas menos premios. Y de ese neto, entonces, se paga al Estado. En la parte online, por ejemplo, cuando yo hablo de devolver al jugador, es que de 100 pesos que el jugador apuesta,
92 debe de pagarlo en premios. Entonces, si a esos 92 que se devuelve, como está la ley que me dice un 10%, y en lo que llega la interconexión que me cobren el 10%, pagar 5 millones de pesos, $82,000 mensual, entonces no es sostenible, no es sostenible. No, y eso al final lo que lleva es a la ilegalidad. A la ilegalidad. A la ilegalidad. Ve que no puede tener la disposición incluso de pagarlo, pero antes de quedar mal y decir, no puedo pagar 5 millones de pesos mensuales en esto por juegos online, mira, me meto en la ilegalidad, sigo jugando y no pago, porque no voy a... Y no pago. Entonces, yo creo que hay que poner los pies en la tierra, ser un poquito más prácticos en eso. ¿De qué monto de dinero estamos hablando que se juega en República Dominicana? No sé si se puede decir mensual. ¿De qué monto estamos hablando que trafica y circula en las bancas de lotería? Que no estoy hablando de lo que llega al fisco, el dinero que se mueve en materia del juego. Yo solamente tengo el dato de los operadores formales, de lo que tributan en la DGI. Ajá. Estamos hablando que de enero a junio hubo una tributación de unos 1.300 millones de pesos. Tributación. Solamente por concepto de cobro de impuestos a los que se jugaron de manera formal. Por la tasa administrativa por punto de venta. Por máquinas tragamonedas, porque también tenemos que hablar de los parques de máquinas tragamonedas que tienen las bancas deportivas y los casinos. Entonces, solamente, 1.300 millones. El Estado tiene una oportunidad. Y le voy a decir algo, los operadores formales quieren que el Estado se interconecte con sus operaciones para que vean la realidad del mercado. Porque mucho se habla de que el sector de juegos que vende, que se gana mucho, que los operadores son... Interconéctate, quiero que vea mis ventas, pero asimismo vea mis pagos de premios. Y en base a esos pagos de premios, yo voy a pagar mis impuestos. De hecho, la interconexión desde el año 2011 estuvo contemplada en la ley 139.11. Entonces, el Estado Dominicano, yo no quiero decir negligencia, vamos a decir que fueron olvidadizos o fueron un poquito pasivos, no cumplió esa parte. 13 años después, nunca cumplieron el tema de la interconexión de las operaciones de los operadores. Entonces, solamente le pusieron una tributación mensual. Ya. Si estuvieran todos formalizados, ¿se tiene un estimado de cuánto sería esa recaudación por esa tasa? Tendríamos que hacer el cálculo, pero yo sé que el monto sería casi el doble o triple de lo que hoy se ha... Yo digo 4 veces más. 4 veces. O sea, estamos hablando que el Estado está dejando de percibir casi 4 más de 3.000 millones. Más de 3.000 millones de pesos. Claro que sí. Solamente en el año 2024 hubo una tributación de 3.000 y pico de millones de pesos. Entonces, si de enero a junio hubo 1.000 y pico, imagínense, solamente los operadores formales, con esta interconexión o con culminar el plan de regularización que iniciamos hace 3 años, perdón. El Estado tiene una vía para recaudar impuestos por el sector. Ya, ¿en qué momento estamos con este proyecto de ley? Está ahora mismo en la Cámara de Senado. Se han hecho algunos acercamientos con algunos gremios. Entiendo que como ahora mismo el Congreso está muy enfocado con el tema del Código Penal y de otros, menos que este proyecto ya va a pasar para la nueva legislatura. Yeah. Yo quiero aprovechar y preguntarle para salir un poquito de duda, porque a veces no entiendo un poco todo el andamiaje del juego, quizás porque no lo hago. Pero en esta estructura donde hay bancas de apuestas, de lotería, bancas deportivas, los casinos, los tragamonedas, que a veces se ponen de manera ilegal también algunos colmados, etcétera.
la Lotería Nacional, ¿qué representa dentro de este mundo? Mire, actualmente... Más allá de una institución que creó un sacerdote, creo, no sé quién, para recaudar dinero para los pobres y ya no recauda nada. Es el único país en el mundo donde una lotería quiebra y hay que ir a buscarle dinero. ¿Qué pinta la lotería en toda esta estructura? En el nuevo proyecto de ley, en el nuevo proyecto de ley, la Lotería Nacional no se describe. La dejaron aparte. ¿Cómo queda un ente aparte? Sin regularse, pero si es bajo el mismo principio del juego, ¿cómo no se regula? No se regula y solamente me hace una pequeña mención de los sorteos de la Lotería Nacional. Y mire, usted dijo algo muy... La Lotería Nacional en su inicio estaba enfocada al tema de la ayuda social, pero lamentablemente eso se ha perdido. ¿Cuál es mi recomendación? Vamos a hacer una fusión de la Lotería Nacional con la Dirección General de Juegos de Azar. Claro. Y que don Kiko, una persona que estimo y quiero que no me lo tome de manera personal, o lamentablemente que se cierre. Ya la Lotería Nacional, como eran sus inicios, no me está dando la funcionabilidad de ahora. Solamente me opera 2 sorteos de números de Lotería Nacional, o sea, de número de terminales numéricos, uno que lo paga la FENABanca, que es la Federación Nacional de Bancas de Lotería, y uno que es privado. Entonces, tenía antes sus billeteros, pero ahora mismo lo que quedan, que unos 10 billeteros. Sí, eso no aplica. Yo quisiera recalcar otra vez en algo que dijiste hace unos minutos. ¿Tú entiendes que se podría lograr incluso una recaudación hasta 4 veces más de lo que se tiene en el momento si se regula todo el sector? ¿Cuánto fue que entraron el año pasado? Hablaste de 3.000 y tantos millones. 3.400 millones, sí. Entonces, si se cuatruplica, estamos hablando que actualmente el gobierno está dejando de percibir más de 9.000 millones de pesos. ¿Es así? Es así. Y es como le mencioné, todos los operadores formales quieren y están en la disposición de interconectarse, ya sea con la Dirección General de Juegos de Azar o con el órgano recaudador, que en este caso sería la Dirección General de Impuestos Internos, la DG. Yo, retomando el tema de la lotería, coincido con usted, con todo el respeto de mi querido Kiko Tabar, que al final ha hecho un trabajo excelente para poner un poco de orden aquello allí. Sí. Pero la naturaleza original de esa institución, que era ayudar y crear programas de ayudas sociales, lo ha asumido el Estado a través de instituciones de gobierno en diferentes funciones, y está Supérate. Cuando se creó la lotería no existía Supérate, no existía un Ministerio de la Juventud, ni de Mujeres, ni de Deporte, nada de eso, ni había plan social de la presidencia, no había nada de programas de asistencia social a las personas más necesitadas, y se buscó un canal a través de eso, porque desde siempre el juego no es de ahora, viene en la Biblia está. El juego siempre ha existido. Exacto. Entonces, yo creo que si al final es un ente que existe simple y llanamente para dar empleo a alguna parte de los compañeritos de la base, porque es una parte, ya no es lo que era. Mire, fusionemos eso con la dirección para fortalecer la dirección. Va a necesitar más fiscalizadores para poder hacer todo su trabajo de regularización y de hacer valer la ley. Fusionemos esa dirección que agrupe todo, que dé los permisos para toda la banca. Ya no hay necesidad de que el Estado genere una lotería nacional, porque le ha dado esa potestad a bancas privadas. Cuando empezó no había otro tipo de banca, era esa que arrancó. Entonces, si ya eso se ha permitido para que entes privados participen del juego de azar, déjele eso al sector privado y dedíquese usted a regularizar y a recaudar. Y punto.
y hacer valer la ley. Así de sencillo. No se meta usted en el negocio del juego porque trae todos los inconvenientes que ya hemos vivido. Y el fin último de usted meterse en el juego era ayudar a los pobres, y usted lo hace de otra manera. Entonces, logremos fusionar eso, eliminemos la Lotería Nacional, cerremos eso a cal y canto, fortalezcamos la dirección de juegos de azar. Claro, exacto. Y utilicemos esa infraestructura de la Lotería Nacional, claro, para que ahí mismo te han alojado las oficinas y no tengamos que hacer más inversiones. Pero además, Yamile, lo que usted decía que debe consignarse en el nuevo proyecto de ley. Definamos en el proyecto de ley las partidas recaudatorias para fines específicos. Si ese es un objetivo de la lotería, ayudar a los pobres y a los más necesitados a través del juego de azar, bueno, ese objetivo supremo y primario de su concepción, sumémoslo al proyecto de ley que crea la dirección general y definamos X partidas para X propósitos de salud mental, lo que hemos hablado, e incluso, mire, parte de eso va a ir a financiar los programas de ayuda de Supérate, Plan Social, para que tenga un fin y no sea una carga para el Estado. Y el resto va al presupuesto nacional. Y resolvemos eso. La función original de la lotería, que sigue siendo apoyar a los más necesitados a través de la recaudación por juegos de azar, organizado a través de la Dirección General de Juegos de Azar y de Casino, que va a tener siempre una autonomía, pero una regularización o regulación por parte del Ministerio de Hacienda, hará cumplir la ley, hará valer la ley y hará que sea mucho más eficiente la recaudación. Y punto. Es punto. Porque es que también el proyecto de ley me tiene que proteger hasta los mismos operadores, hasta ellos, protegerlos. Claro. Entonces, y eso me puede dar apertura a que operadores internacionales apuesten al mercado local. Tenemos hasta que verlo un poquito más allá, como pasa en otros países, que un operador del Reino Unido vea la estabilidad legal, política, fiscal, y que quiera operar acá en Dominicana, y que entonces me pueda dar apertura a la empleomanía, porque le voy a decir algo, el sector de juegos de azar mueve más de 200,000 empleados directos, directos, indirectos, ni les digo, por el tema de los alquileres de los locales, por el tema de los técnicos, hasta de la mismos empresas de telefonía que necesitan ese tipo de servicio para operar. Claro. Entonces, ojalá que el Congreso, tanto la Cámara de Diputados y la Cámara de Senado, puedan adaptar el proyecto de ley, porque en la forma está bien estructurada, pero en el fondo me deja muchos vacíos legales y le deja amplias facultades a un consejo técnico que ni siquiera sé de quiénes van a estar conformados. Nada más menciona 7 personas en el consejo técnico, pero yo no sé quiénes van a estar conformados, no sé si van a tener la idoneidad de poder regularizar todo el sector. Ya. Bueno, y usted tocó ya por último un tema importante que quizás no lo habíamos tratado y uno no lo piensa, pero es el mismo personal que trabaja en las bancas. Casi siempre son mujeres jóvenes y necesitadas. Entonces yo creo que debe haber una política como colaboradora, como la tenemos en cualquier empresa. Y el recursos humanos se ocupa de esas personas y no es fácil bregar con jugadores. No. Y te voy a decir una cosa, para verlo en todo el espectro, tanto en un casino, pero cuando usted va a las bancas, que los niveles de seguridad, por llamarle de alguna forma, se le han exigido a las bancas para que no le roben. Vivir bajo esa tensión, una mujer
joven por demás, que a veces llevan hasta sus chiquitos a la banca y los sientan al lado, cosa que no debe ser, y que el ente regulador lo debe fiscalizar, es una presión grande. Y por eso creo que con más razón el proyecto de ley debe ocuparse de proteger a esos trabajadores y exigirle a esos consorcios que hagan programas también de salud mental para sus propios colaboradores que venden números de lotería o venden. De hecho el proyecto de ley habla de que ningún empleado puede jugar, o sea, dentro de su entorno, no puede. Y obliga al operador a que todo su empleomanía la tenga registrada en la tesorería. Si no la tiene, eso es una falta leve dentro de la ley. Pero le digo, Yamile, a la par de eso, ya sabemos que no debe jugar porque son conflictos de intereses como que en cualquier otra empresa. Sí, bueno. Exacto, pero a la par de eso, la naturaleza misma es como las personas que trabajan, por ejemplo, que hacen rayos X y eso y que trabajan expuestas a radiaciones. Para esa persona hay unas políticas de protección de la clínica o del hospital que se le exige para proteger la salud de eso, y tiene que ponerse una cosa de cobre o de bronce o no sé qué para que no le entren las radiaciones, pero debe tener una alimentación X porque está expuesta a esas radiaciones. Y lo mismo pasa con personas que están expuestas todo el día a bregar con clientes que juegan, que llegan enfermos porque son ludópatas, que llegan exigiendo algo, que lo que están viendo es una dinámica de juego y de dinero. Y yo creo que eso, de alguna manera, hay que protegerlo para esa población que, reitero, mayoritariamente es femenina. Y debe haber una protección como política de esos consorcios, que al final son unas empresas más y que pagan impuestos y que tienen que declarar a la tesorería y todo, para ese personal, que puedan tener un tiempo libre, que puedan hacer esto, que puedan cuidarlos, que puedan, incluso mucha de esa gente, si usted la prepara y ve que hay una persona que se ha enfermado con el juego, ¿cómo dar la voz de alarma para ayudar a esa persona? ¿Me hago entender? O sea, sí, claro que sí, y muy de acuerdo con usted. Y de hecho hay algunos operadores formales que dentro de sus políticas están de poder ayudar a esas mujeres que sí quieren poder tener una mejor posición de manera personal y de manera dentro de la empresa. Yo tengo de conocimiento de varias empresas, tanto de lotería como de sectores casino y banca deportiva, que ayudan a sus colaboradoras. Las ayudan para un buen desenvolvimiento, claro que sí, pero sí, en esa parte estoy muy de acuerdo. Vamos a darle también un poquito más de protección a esa empleomanía que muchas veces es muy vulnerable. Así es. Bien. Bueno, pues nada, un gustazo conversar con usted. Qué bueno que ha traído este tema. Ojalá, hemos hablado de muchísimas cosas en torno a este proyecto de ley que regula las bancas de lotería, de apuestas deportivas y casinos en el país. De alguna manera, Yamile ha explicado cómo se tiene concebido para el proyecto de ley, que sigue teniendo algunas lagunas, que sigue habiendo debilidades en materia del recurso humano para poder echar a andar esto, que el proceso de regularización de las bancas se ha puesto muy lento, no se ha podido cumplir, que ha demostrado la cantidad de dinero que se deja de percibir en el Estado por no estar regularizadas. Hemos hablado de la eficiencia y de la efectividad de mantener una lotería nacional, de la eficiencia de una nueva dirección autónoma para este tema en el país, de la protección a los trabajadores y a los empleados y colaboradores que trabajan en bancas de apuestas, loterías y casinos. Un diapasón inmenso de un área de trabajo que a veces no reparamos en ella. Es tan visible que no reparamos en ella. Porque ¿cuántas veces no pasamos por al lado de una lotería o de un puesto de una banca, de un punto de venta? Y
no reparamos en todo lo que envuelve eso, dinero que se deja de pagar, lo cercana que está de una escuela o lo distante que está de un hospital, etcétera, etcétera. Ojalá se le dé toda la importancia que amerita, que la tiene. Conversando con Yamile me he dado cuenta que mucho más de lo que uno imaginaba. Pensaba ahora, hablaba Yamile, hablando del tema del personal, casi todo el personal que, por ejemplo, trabaja en casinos, son mujeres que te llevan el trago, que te sirven. Bregar con un ludópata, borracho por demás, fumando en un lugar que es cerrado, para los que han visitado algún casino, para que tengan una idea, es una tensión y un nivel de estrés importante, sobre todo para ese personal que, reitero, es mayoritariamente mujer y que hay que prestarle una mayor atención. Ojalá el proyecto de ley profundice en esto y en otros aspectos que Yamile Gutiérrez ha evidenciado en esta conversación. Gracias. Muchísimas gracias y buenas tardes. Gracias.